Y nosotros a veces hacemos lo contrario. Todo lo enredamos y lo hacemos difícil de comprender. Cuando estamos en escuelitas y nos están evaluando, nos preguntan, ¿de qué otra manera podrías aplicar o haber presentado este sermón? Y así sucede, hermanos. Uno se da cuenta, me faltó claridad en esto. Esto no fue claro, no hubo conexión. Claridad. Claridad en la predicación. Vamos entonces a seguir compartiendo pantalla para ir dando algunas definiciones de lo que es la homilética. Aquí aparece entonces una definición de homilética. Esta es una definición que obtenemos de los procesos de Langham, escuelitas. Y me gustan estas dos palabras que incluso se aplican también a la hermenéutica y el exégesis, ¿verdad? Es el arte, es homilética, hermanos. Es el arte y ministerio de ordenar ideas. Obviamente esas ideas surgen del texto bíblico y expresarlas de tal forma que son asimiladas claramente por un auditorio particular. Noten, arte y ministerio. Arte porque supone un esfuerzo de amor y creatividad. Ministerio porque es la diaconía de la palabra. Entregar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles. Encarguen a otros que se encarguen de servir a las mesas. Ese es otro ministerio. Y de hecho es la misma palabra, diaconía. John Stott dice, es el puente entre dos mundos. El puente entre dos mundos. El sermón expositivo, relevante y claro, une la verdad de Dios dada muchos años atrás con la vida y la realidad del pueblo de Dios hoy. Siempre me ha gustado mucho el nombre de la versión popular. Dios habla hoy, porque la voz del Señor es contemporánea. Y creo que la advertencia y el llamado que se hace en la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sigue resonando para nosotros hoy precisamente. El pueblo de Dios, hermanos, necesita oír hoy la palabra de Dios. Ahí tenemos la definición de homilética. Pero vamos a ir también compartiendo una definición de lo que es la predicación expositiva. Como seguramente ustedes saben, hay distintos tipos de predicación. Lo que anhelamos es que toda predicación sea bíblica y consideramos que la predicación expositiva nos introduce en ese camino de que Dios hable hoy. Noten esta definición. Quiero que la lean en este momento, por favor, léanla. Léanla conmigo. Es una definición de Haddon Robinson, del libro La Predicación Bíblica. Si pueden conseguirlo, hagan el esfuerzo de conseguir este libro que fue publicado por FLED, acá en español. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Noten las palabras que están en negrita y que nos van dando pistas. Ahora, ese concepto bíblico, ¿cómo lo obtenemos? Se deriva de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. El Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador
y luego a través de este a sus oyentes. Noten entonces que el primer receptor y beneficiario de la predicación es el mismo predicador. Y luego a través de este, esa palabra de Dios va a llegar a nuestra audiencia. Aquí hay un dibujito que ilustra muchas veces, quizá Alvarito o Valerio lo compartieron, pero ahí tenemos un esbozo de esto del mensaje expositivo. No vamos a detenernos ahorita aquí. Y seguramente que también algunos habrán visto este pequeño gráfico. Este es un gráfico que después en los talleres de escuelitas ustedes se van a familiarizar. Pero noten que en la columna de la izquierda tenemos la exégesis y todo inicia con el estudio del texto. ¿Se acuerdan? Estudiar. Y vamos subiendo en ese estudio, estudiando la carne del texto, estructurando los huesos del texto, sintiendo el centro neurálgico, la idea central del texto, y todo esto llevándonos a una propuesta exegética, la idea central. Luego tenemos el puente, ¿verdad? La homilética, el principio. Ahí está. Y luego, ya vamos entonces pensando en el sermón. Muévete de lo que dice el texto a lo que tú vas a decir para comunicar y aplicar el mensaje del texto a tu audiencia a través del sermón. Esta frasecita me gusta, tiene mucho. Ahora muévete de lo que dice el texto a lo que tú vas a decir para comunicar y aplicar el mensaje del texto a tu audiencia a través del sermón. Esto es homilética. Clarifica la idea central de este sermón, forma la estructura de este sermón, es decir, estructurar, desarrolla el contenido de este sermón, o sea, entregar con el propósito de predicar. Miren cómo inicia todo, estudiar el texto, y cómo termina todo, predicar el sermón. Qué bonito, ¿verdad? Esta ruta de la exposición bíblica, entregar el sermón. ¿Les parece emocionante esta ruta? A mí me gusta mucho, ¿verdad? Estudiar el texto, entregar el sermón con pasión, con amor, con creatividad, con esfuerzo. Quiero hacer un paréntesis aquí para que Fernando me vaya indicando en algún momento cómo vamos de tiempo, ¿ok? Sigamos entonces. Perdón, vamos por acá. Listo. No vamos a mirar esta diapositiva, solamente nos dice que el sermón está conectado, ¿verdad? Y que el predicador tiene que moverse en tres mundos distintos, que son el mundo de la Biblia, la corriente que lo rodea en su tiempo, o sea, la cosmovisión que nos rodea. Por eso en el puente hermenéutico hablamos no solo del texto, sino también de la cosmovisión que afecta a nuestro mundo. Pero recuerden, el predicador también tiene una audiencia muy particular, su mundo más pequeño, la iglesia local y sus necesidades. Es difícil para nosotros cuando predicamos en una iglesia que no conocemos y solo por la gracia de Dios y el Espíritu Santo podemos aterrizar en aplicaciones pertinentes. Pero tú, que predicas continuamente en tu iglesia local, sabes cuáles son sus necesidades. Y ese es el mundo más pequeño, la iglesia local y sus necesidades. Obviamente, esta iglesia local está inmersa en una sociedad, en un ambiente, en un entorno que también influye en la iglesia. Listo, ahora sí vamos a mirar un poquito los componentes o los ingredientes del sermón expositivo.
Y también me gusta mucho esta idea que hemos recibido en Langham y que resume, obviamente aquí no están los ingredientes, pero que resume los tres pasos esenciales en el desarrollo del sermón. Son las palabras conexión, cuerpo y climas. Ahora, noten que estos tres ingredientes los encontramos en todo acto comunicativo. Cuando yo llamo a Valerio, lo llamo, hola Valerio, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Esa es una conexión, ¿verdad? Mira Valerio, necesitamos definir el lugar para los grados de Langham Valledupar. ¿Cómo van las cosas? Bueno, empezamos a desarrollar el cuerpo de esta conversación. Listo. Nos vemos a las 9 en el Hotel Tatibán. Ahí concluimos el sermón. Piénsenlo así. Estos son los tres pasos, pero obviamente dentro de estos pasos hay distintos ingredientes. La conexión. Necesitamos, hermanos, que la congregación se conecte con la palabra de Dios que va a ser expuesta. Necesitamos desarrollar el sermón, la idea principal, desarrollarla. Y obviamente necesitamos llegar a un punto de conclusión. Entonces, con base en esto, pues vamos a mirar algunos de estos componentes que nos van a ayudar. Bueno, no vamos a explorarlos a fondo, solo queremos ir compartiéndolos, ¿verdad? Los componentes o ingredientes homiléticos. Me gustaría que ustedes puedan poner en este momento en el chat un componente. A ver, escriban un componente que para ustedes no es negociable, que tiene que haber en el sermón. Ahora, si alguien escribió un componente, usted no vuelve a escribir ese mismo componente. A ver, ¿cuáles son los componentes que ustedes consideran que deben estar presentes en el desarrollo de un sermón? Y yo voy a ir leyendo aquí lo que ustedes van a ir escribiendo. A ver. Componentes, ingredientes. Bueno, alguien escribió claridad. Bueno, ese es el eje que estamos considerando. Y quiero decir algo sobre lo que Irina acaba de decir. Esa claridad se aplica a todo. Esa claridad se aplica desde la introducción hasta la conclusión. Muchas gracias. Otro componente, a ver, ¿qué integra un sermón expositivo? ¿Qué integra? ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es la carnecita que vamos a incluir? A ver, escriban. Bueno, alguien escribió que debe haber un orden lógico. Me parece interesante eso. Este orden lógico, pero todavía no estamos aterrizando en los componentes, los ingredientes. Orden lógico, secuencial, progresivo. Muy bien, el que escribió esto. Piensen y escriban. Ok, ya, Judith. La coherencia y la cohesión en la prédica, muy interesante, muy relacionado con el orden lógico y progresivo. Coherencia. Déjenme mirarlo otra vez que se me quitó. Coherencia y cohesión. Palabras muy relacionadas, pero claves, ¿verdad? Nuestro sermón tiene coherencia, cohesión, está integrado. Qué bueno. Exégesis, bueno, ese componente ya, como nos lo explicó Valerio y Alvarito, es un proceso previo para estudiar el texto y lograr el significado, entender el significado. A ver, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando están frente a su congregación? Bueno, aquí hay alguien que habla de la estructura. Un momentico. Miren, este es un componente interesante.
la estructura de los puntos principales. Esto es lo que llamaríamos el diseño homilético, ¿verdad? Qué bueno. El diseño homilético. Así como en la exégesis notamos que hay una estructura, nuestro sermón también tiene una estructura que lo llamamos diseño homilético o esbozo homilético. Hermanos, hago una aclaración aquí rapidito. Normalmente nosotros seguimos la misma estructura del exegética que encontramos, pero a veces puede alterarse, es decir, el sermón puede tener otra estructura, es decir, revestimos el sermón con otra estructura. Yo normalmente sigo la misma estructura de exegética, pero no siempre es posible que el punto central sea el que me va a guiar en el desarrollo de la idea. Muy bien, aquí alguien escribió el desarrollo de la idea central, perfecto, eso es lo que se hace en los distintos puntos. Otro ingrediente homilético, el contexto, la audiencia, perfecto, muchas gracias. Todo eso hace parte, como ustedes lo han dicho, de el gran plato que vamos a entregar a la iglesia, ¿verdad? Plato apetitoso para el pueblo de Dios. Ahora, los ingredientes que les voy a mencionar acá no necesariamente van en ese orden. Mire, un ingrediente es que todo sermón debe tener un título. Pueden, para que no se les olvide, vamos a anotarlo acá. El título. Vamos a escribir aquí título. Listo, vamos a enviarlo para todos. Título. ¿Qué es el título? Me imagino que ustedes en estos días han predicado. ¿Alguien se anima a escribirnos cuál fue el título de su sermón en los últimos días? Un título. El título es el nombre del sermón. Por ejemplo, yo prediqué el sábado un mensaje a un grupo de hermanos de escuelitas, lo llamé Restaurados y Prosperados con Propósito. Seguramente ese título tengo que revisarlo en algún momento también, ¿verdad? El título es el nombre del sermón, debe ser un título llamativo, corto y comprensible. La adoración genuina. Miren, interesante, ¿verdad? Bueno, también prediqué una vez un sermón en Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 11, que lo titulé Respuestas inesperadas en situaciones desesperadas. Ahora, este título, Respuestas inesperadas en situaciones desesperadas, tiene un sonido que nos ayuda a conectar un poquito. Y el título está relacionado con el tema del sermón. ¿Ya? Muy bien, recuerden, el título es el nombre del sermón. Hay otro componente clave y es la introducción. Como decía, esto es la conexión. ¿Y qué busca la introducción? Captar la atención, producir hambre para escuchar la palabra de Dios. Las palabras de apertura de un sermón no tienen que ser dramáticas, tampoco necesitan ser sencillas, pero deben captar la mente de los oyentes para forzarla a escuchar. Si el predicador no capta la atención en los primeros segundos, probablemente nunca lo haga. Esta conexión puede ser a través de la presentación de un problema. A través de la introducción buscamos romper el hielo, puede ser una anécdota, una ilustración, alguna estadística muy actualizada, alguna pregunta, una declaración paradójica. Miren, cuando hablo de estadísticas, les pongo un ejemplo.
Una estadística, por ejemplo, el 50% de los pastores de IBM fueron beneficiados con un subsidio de gobierno, con un subsidio de vivienda que ofrece el gobierno. El 50%. Pero ¿cuántos pastores metieron papeles? Solamente 2. Y uno salió beneficiado. Entonces no es una estadística relevante, fuerte. El 33% de las estudiantes de una universidad terminaron casados con miembros de la facultad. Y eran 3 estudiantes y una se casó con un profesor de la facultad. Además, las estadísticas tienen que ser claras, tienen que ser actualizadas, no tienen que enredar la cosa porque después más bien la gente está perdida. En la introducción demuestre la relevancia. Hágales ver que este mensaje que usted va a predicar tiene que ver con sus necesidades. En la introducción muéstrales que hay un problema que es urgente resolver, o una pregunta que hay que responder, o una necesidad que necesita ser satisfecha, o un enigma que hay que resolver, o una aparente contradicción que puede ser entendida. Y en la introducción usted presenta la idea homilética. Ahora recuerden que esa propuesta exegética se ha convertido en un principio teológico y luego también entonces vamos a hacer una propuesta homilética en un lenguaje actual, en un lenguaje que tiene que ver con las necesidades, en un lenguaje de aplicación. La idea exegética utiliza un lenguaje bíblico, el lenguaje del texto. Se redacta en pasado, como lo han escuchado. La idea homilética puede ser más bien redactada en imperativo o de tal manera que sea en un lenguaje aplicativo. La idea homilética, ¿verdad? En la introducción muchas veces también presentamos a la congregación la ruta o el mapa de una manera muy sencilla, lo que va a cubrir esta exposición. Eso puede llevarnos 3 a 5 minutos. Hay que ser muy concreto, hermanos, en la introducción. Si es necesario, escriba los puntos principales de la introducción. A mí me gusta escribir un manuscrito, o si usted maneja un bosquejo, póngale carnecita para que no se vaya a perder. ¿Listo? Entonces, en esto de la introducción hay muchas maneras de arrancar. No quiero detenerme en este momento en tantas cosas, pero por ejemplo, uno puede comenzar con una paradoja y usted comienza haciendo una declaración después de saludar y usted dice, muchos hijos de Dios viven como si fueran huérfanos. O algunos cristianos darían mejor testimonio si mantuvieran su boca cerrada. Y las personas quedan, pues aquí hay algo que tiene que ver conmigo. También preguntas retóricas captan la atención. ¿Recuerdan esa pregunta retórica del Señor Jesucristo cuando en sus controversias con los fariseos? Yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y los fariseos y todo el mundo queda en silencio. ¿Saben cuál es la respuesta? Obviamente. El Señor era experto en hacer preguntas. Si fuese posible que Dios muriera, y si muriera esta misma mañana, ¿cuánto demoraría usted en enterarse? Y esa frase aparentemente paradójica entonces crea un impacto. ¿Ya? Recuerden entonces que usted busca captar la atención, provocar hambre por la palabra de Dios. Y hay muchas maneras y seguramente hay muchos libros. Como les dije, el libro de Haddon Robinson, pueden anotarlo, la predicación bíblica les va a dar, les va a ampliar esto, una vocación, donde las necesidades salen a flote, ¿verdad? Listo, hemos hablado del título, hablamos de una introducción corta, concreta. Estas primeras palabras tienen que ser, hermanos, fuertes, por así decirlo.
Luego, decíamos que en la introducción usted presenta la propuesta homilética, la idea homilética, que nosotros la manejamos en forma de un aforismo, una frase memorable, una frase que van a recordar, una frase que usted va a reiterar una y otra vez durante el sermón. La idea homilética es la idea exegética, pero desarrollada y redactada teniendo en cuenta la congregación, en un lenguaje de aplicación. Y como dije muchas veces, puede ser en imperativo, ¿ya? Es una frase corta y memorable que articula lo que dice el texto en relación a la situación y necesidad de la congregación. Y la idea homilética permite desarrollar el cuerpo del sermón. Mejor dicho, la idea homilética es el sermón en miniatura que usted va a desarrollar. Se anuncia como parte de la introducción y antes del desarrollo del cuerpo, y también se puede anunciar, reiterar durante el desarrollo del sermón. Un cuarto elemento o ingrediente homilético, como ustedes lo dijeron, es el diseño homilético, el cuerpo, lo que llamamos el bosquejo. Y es la misma idea homilética desglosada en partes. Y las partes, a su vez, son aquellas que el texto estudiado permite. ¿Ya? Nuestros bosquejos y estructuras deben ser sencillos. Podemos usar una palabra clave y otras pocas palabras asociadas. No coloquemos títulos tan largos, o sea, los títulos de los puntos principales. Por ejemplo, yo prediqué en estos días un sermón el sábado al grupo de estudiantes de Langham sobre el último mensaje de Amós. Durante 9 capítulos, Amós venía hablando de juicio, de juicio, de juicio. Y venía hablando del día del Señor. En aquel día vendrá el día del juicio, ¿verdad? Pero Amós termina con una palabra de esperanza. La esperanza de una gloriosa restauración. Y entonces yo en el texto encontré que esa nueva restauración venía acompañada primero de una nueva realidad, segundo de una nueva prosperidad y en tercer lugar de una nueva seguridad. Y eran palabras cortas y tenían cierta rima: realidad, prosperidad y seguridad. El Dios de la restauración, ¿verdad? Y bueno, usted puede, como dije, palabras, no sean títulos tan largos. La estructura tiene que ser sencilla. Jesús habla, Jesús perdona o Jesús promueve. O por ejemplo, esto cuando estamos en capacitación de coordinadores. El coordinador prepara, el coordinador preside, el coordinador promueve. Entonces noten que a veces esas simetrías homiléticas tienen que ver con palabras que comienzan con la misma palabra, con la misma letra, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes conocen perfectamente el evento cuando Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y en ese texto encontramos 3 preguntas, ¿ya? Y 3 cosas grandes: gran tormenta, gran temor, gran bonanza. Recuerdan el evento, ¿verdad? Cuando Jesús calma la tempestad y los discípulos salen corriendo. Eso es en Marcos 4:35. Pero ¿cómo se puede comunicar este texto a una audiencia contemporánea? Escuché a un predicador que dice que este texto nos habla de la experiencia de todo cristiano. Y en primer lugar, él habla de comunión. Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y nos montamos en la barca con el Señor. Y comienza la vida cristiana de amor, de gozo, de regocijo. Comunión.
Pero luego viene la crisis. Esta es la segunda C. La crisis. Seguramente no nos imaginábamos que estando en la barca con el Señor íbamos a experimentar crisis y tormentas. Pero la crisis, hermano, va a llegar. Y luego viene la confrontación. Sería nuestra tercera C. La confrontación. En la que el Señor nos habla, ¿verdad? Y ahí usted puede desarrollar. ¿Y cómo termina esto? Con crecimiento. Porque en realidad, toda crisis produce crecimiento. ¿Quién es este? Los discípulos llegaron a conocer y a crecer en su fe, en su relación con Dios. Entonces, en este caso fueron 4 puntos con 4 palabritas que comienzan con la misma letra, que es la letra C: comunión, crisis, confrontación y crecimiento. Yo les animo para que, es clave, hermanos, el proceso exegético. Cuando ustedes tienen la estructura exegética y la propuesta exegética, ya van en ese camino, ¿verdad? Hacia la propuesta teológica y la propuesta homilética. Por eso les enfatizo. Es clave y es fundamental una sana y correcta exégesis. Si nuestra exégesis no ha sido la correcta, nuestra aplicación y propuesta homilética seguramente van a estar desenfocadas y desfasadas. ¿Ok? Continuamos entonces con los componentes. Estamos hablando del diseño homilético, estamos hablando ya de lo último, del bosquejo, ¿verdad? Recuerden que ese bosquejo, como dijeron ustedes, precisamente debe tener orden lógico, progresión, coherencia, cohesión, unidad, un sentido de progreso, un sentido de progreso. Listo. Hay algo más, hay un componente que son las ilustraciones. Anótenlo ahí. Quinto, ilustraciones. Las ilustraciones buscan aclarar e iluminar el texto y sus posibles aplicaciones. Una buena ilustración, hermanos, sirve para ilustrar y a la vez aplicar. Y estas ilustraciones a veces no son demasiado esquivas, pero tenemos que pedirle al Señor la gracia de verlas. De hecho, usted puede salir a dar una vuelta al centro y se encuentra con múltiples ilustraciones. La Biblia misma está llena de múltiples ilustraciones. El problema es que nuestros hermanos no conocen ahora la Biblia. Y seguramente las ilustraciones bíblicas necesitan ser explicadas. ¿Ya? Cuando los comunicadores principiantes ven la mirada perdida en los rostros de sus oyentes, suelen decir: déjenme que se los repita. Los predicadores eficaces responden a esas miradas con las palabras: permítanme que se los ilustre. Y miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando un predicador se prepara para contar una historia y una ilustración, uno nota que la gente enseguida se acomoda para escucharla, porque quieren escuchar algo real, cómo esa verdad bíblica funciona en la vida real, de alguien que vivió ese principio bíblico o de alguien que violó ese principio bíblico. Las ilustraciones, miren, por eso es que las novelas, las historias conectan tanto a las señoras y a las personas, ¿verdad? Las ilustraciones son claves, hermanos, en este proceso de comunicación. Aprendamos del Señor. Jesucristo era un maestro experto en contar historias. Y creo que todos debemos especializarnos en el arte de contar historias con transparencia, con sencillez, siendo vulnerables. Anteriormente se decía que uno no debía utilizar tantas ilustraciones personales. Pero eso no es así, hermanos.
Puedes contar también tu historia de fe. Obviamente, la idea no es que todo el mundo piense que tú eres un héroe y que vives la vida cristiana sin ningún problema, no. Pero hacen parte, ¿verdad? Las vivencias de nuestra familia, las vivencias eh, que continuamente el Señor nos permite vivir. Así que recuerde que las ilustraciones buscan eso, ilustrar. Deben ser comprensibles, porque imagínense que la ilustración haya que explicarla, no. Las ilustraciones, las parábolas, los chistes, los refranes, no hay que explicarlos. Si una ilustración misma necesita ser explicada, no se debe utilizar. Si hay que explicarla, pierde la gracia y la fuerza. Ahora, los refranes funcionan bien. A mí me gusta mucho el tema de los refranes, pero utiliza refranes que tú sabes que la gente va a conectar. Incluso yo muchas veces he utilizado refranes como títulos. Puede ser que si vas a predicar un sermón, lo titules Hijo de Tigre no sale pintado. Y eso crea cierta emoción y la gente empieza a pensar que será lo que el predicador nos va a hablar, ¿verdad? Porque el refrán dice Hijo de Tigre sale pintado, pero tú has dicho lo contrario. Muy bien. Hay algo también en lo que necesitamos mucha claridad. Número 6, y aquí estamos en el énfasis de claridad, y son las transiciones. Miren, esto es muy importante. Las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Son frases conectoras que permiten el flujo de pensamiento y le dan al sermón un sentido de progresión, desarrollo y unidad. Podemos usarlas entre la introducción y las partes del cuerpo y para conectar los diferentes puntos del bosquejo. Y también podemos utilizar la transición para aterrizar en la conclusión. Las transiciones nos ayudan a desarrollar la idea central del sermón. ¿Ya? Si vas a utilizar unas transiciones numéricas, como dices, quiero en esta mañana presentarles 3 ideas o 3 conceptos, y tú dices en primer lugar, la gente en algún momento va a estar esperando en segundo lugar o va a estar esperando en tercer lugar. Y si no lo haces, pues la gente va a quedar decepcionada. Bueno, ¿qué pasó con las otras cosas que iba a anunciar? De hecho, pues nosotros utilizamos muchas veces la palabra cosas cuando hablamos de los componentes de un sermón. Queridos hermanos, en esta mañana les voy a hablar de 3 cosas para resistir la tentación. Yo les animaría a que cambiemos la palabra cosas por lo que el texto está diciendo. Usted puede decir más bien, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo nos presenta 3 razones poderosas por las cuales debemos evangelizar. 3 razones poderosas. O en Mateo 10, el Señor Jesucristo nos habla de 3 principios para resistir la tentación. ¿Les interesa saber cuáles son? Entonces cambiemos la palabra cosas por lo que está en el texto. ¿Ya? O en el siguiente texto, nuestro Señor Jesucristo presenta 3 demandas para sus discípulos. En este pasaje encontramos 3 exhortaciones mientras esperamos la venida del Señor. Vamos a identificar en este pasaje 4 motivaciones por las cuales nosotros debemos ser fieles al Señor. Y así usted entonces va desarrollando el sermón. ¿Ok? Y las transiciones te van ayudando a hacer, son puentecitos que conectan. Ahora, eso hace parte de la claridad en la comunicación. Buenas transiciones. Si se te olvidan, debes escribirla en el manuscrito de tal manera que puedas hacer la conexión. Hay otro componente, hermanos, que hace parte del sermón expositivo y son los textos de apoyo. Textos de apoyo. Otros textos de la escritura que iluminan, que refuerzan, que aclaran o incluso que ilustran distintos aspectos de la verdad central. Nuestra convicción es que la escritura interpreta la escritura.
Podemos usar otras porciones de la Biblia para ilustrar. Por eso yo te animo también en esta mañana a que tengas un conocimiento amplio de la Biblia, a que la leas una y otra vez. O sea, disfruta la lectura de la Escritura no porque tienes que preparar mensajes, sino porque eres hijo de Dios y porque quieres entender la historia de la salvación y porque quieres conocer al Señor. ¿Cuánto nos ayuda a nosotros? Un conocimiento amplio de la Escritura porque podemos citarla. El Espíritu Santo trae, hermanos, la palabra a nuestra mente. En estos días estaba predicando en la iglesia y estoy predicando una serie sobre los primeros capítulos de Nehemías, pensando en el tema de la reconstrucción. Y el capítulo 4 nos habla de la reconstrucción en medio de la oposición. Y me acordé de un versículo del apóstol Pablo en 1 Corintios 16, cuando dice, el Señor me ha abierto muchas puertas, pero muchos son los adversarios. Y el Señor le abrió muchas puertas a Nehemías para el trabajo de reconstrucción, pero enseguida surge la oposición. Y esa oposición es creciente, continua, se multiplica, se intensifica, pero el pueblo de Dios continúa construyendo, orando. ¿Sí me entienden? Entonces, otros textos de apoyo, que no sean tantos textos y que los otros textos no distraigan, porque puede ser que si el texto no es escogido apropiadamente, lo que va a hacer es distraer. Tampoco vas a hacer un tour bíblico comenzando con textos de Génesis, Éxodo, Salmos, Proverbios, Apocalipsis, no. Son textos claves relacionados con lo que estás enseñando que te pueden ayudar, hermano, como dije, a ilustrar, iluminar y aclarar lo que estás diciendo. A veces, y casi siempre, el texto bajo estudio está conectado o hace referencia a otros textos. Es imperativo entender dichos textos en su propio contexto y ver cómo los usa el autor bíblico. Por ejemplo, en el sermón de Amós, el capítulo 9, versículo 11 y 12, ese es un texto clave en el concilio de Jerusalén, clave para entender que los gentiles pueden llegar a ser el pueblo de Dios. Jacobo lo cita, lo trae en el momento preciso. Con esto concuerdan los profetas, ¿verdad? Dijo, recuerden entonces, no vamos a predicar otro sermón. Esa puede ser nuestra tentación y nuestra tendencia. No, el texto lo usamos para apoyar, para reforzar, para ilustrar. No es que hemos abandonado el texto y ahora nos vamos a meter acá y entonces empezamos otro sermón. La escritura interpreta la escritura. Muy bien. Todo esto hace parte de la carne con la que llenamos el cuerpo, ¿verdad? El esqueleto, por así decirlo, el sermón, el diseño milético. Pero igual, hermanos, yo los animo a pensar en esta imagen que Hal Robinson y muchos otros comparten en cuanto a otro componente que es la conclusión, y es el aterrizaje de un avión. Es decir, nuestros sermones tienen que aterrizar. Y si usted dice, para terminar, pues tiene que concluir. A veces decimos, pensando en el aterrizaje, anunciamos el aterrizaje y luego otra vez cogemos vuelo. A veces no aterrizamos. La gente quedó en el aire. No hubo un aterrizaje, un cierre, un clímax. O a veces aterrizamos estrepitosamente y ¡prum! Aterrizamos y ya se acabó esto y sonó el timbre de la escuela dominical y listo, hermanos, terminamos. No, hermanos. Miren, yo considero que la introducción y la conclusión son dos momentos muy importantes. De hecho, la introducción y la conclusión no se preparan sino después de que tengas el sermón. Te vas a preguntar, ¿cómo voy a comenzar?
Aunque es el primer punto del sermón, no es el primer punto de la preparación. ¿Ya? Y la conclusión tiene que ser muy bien definida. ¿Cómo voy a terminar? Hay que concluir. El mensaje dice aquí pudo haber iniciado bien. Y está en el predicador que siga así, ¿verdad? Que terminemos bien. Ese es el aterrizaje, hermanos. Algunas personas en esta conclusión incluyen 3 elementos. Una aplicación final, porque a propósito, hermanos, uno puede hacer aplicaciones en el desarrollo de cada punto. Mejor dicho, en cada punto, como nos lo enseñan en Langham, ¿qué voy a explicar en este punto? ¿Cómo lo voy a ilustrar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Necesitaré algún otro texto de refuerzo? O sea, en cada punto podemos hacer aplicaciones, pero también podemos hacer una aplicación final, un llamado final, la aplicación. Y esa aplicación, pues, tiene que ver también con el principio teológico, ¿verdad? Por ejemplo, velar constantemente ayuda a combatir las tentaciones. Es un principio de vida válido para toda la congregación. Ahora, ¿cómo terminamos? Después de esa aplicación podemos incluir una ilustración. Es una ilustración corta, una historia, un cuento. El propósito de la ilustración es que ilumine la verdad transmitida, que ilumine, no que opaque. No es tanto que impacte o asombre al oyente. Ese aterrizaje, entonces, una aplicación, una ilustración, perdón, estaba aquí recibiendo un mensaje, y una conclusión. Es una frase de cierre y puede ser la misma idea homilética. Esta frase condensa todo lo que hemos dicho. El Señor Jesucristo era experto en usar frases de cierre, lo que le permitía a los oyentes un ancla para aferrarse. El que tenga oídos para oír, que oiga. La conclusión entonces es muy importante. Y el propósito de la conclusión es, como lo expresa la propia palabra, concluir, no simplemente parar, concluir, ¿ya? Tiene que ser más que pedirle a la congregación que se incline en oración para que el predicador pueda escaparse del púlpito sin que lo vean, no. Tiene que concluir y producir una sensación de finalidad, de climas. El predicador, entonces, muchas veces en la conclusión, regresa a reafirmar los puntos que trató en el cuerpo del mensaje, ¿verdad? Puede ser un repaso, como dije ya, repasando los puntos esenciales e ilustrando. Listo, hermanos, la ilustración, listo, ya creo que no tenemos otro componente, pues obviamente ya podemos terminar con una oración final, que puede ser una oración parafraseando el texto bíblico, ¿ya? Si es una oración parafraseando el texto bíblico, pues puedes incluso escribirla. Y yo les animaría entonces también a seguir leyendo sobre modalidades o formas, como podemos terminar la conclusión y cerrar el mensaje. Muy bien. En todo, entonces, claridad. Desde que abrimos el mensaje hasta que lo concluimos. Claridad en la comunicación. Supone esfuerzo, supone creatividad, supone oración, supone pensar en el público y más que en el púlpito, o sea, más que en mi persona, pensar en mi audiencia y esforzarme por la claridad. ¿Ya? Frases cortas, coherentes en este proceso de comunicación. Creo que todos debemos crecer en esto, de la comunicación. Muy bien, entonces recuerden, esta propuesta exegética se convirtió en una propuesta milética con un principio y luego la vamos a entregar a la iglesia a través de un sermón bien diseñado
en dependencia del Espíritu Santo, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo con claridad, pertinencia y fidelidad. Fernando y hermanos, fue un placer estar con ustedes. Creo que tú continúas con un tiempo de retroalimentación.